Llegué al aeropuerto, con una maleta bien hecha, una semana de vacaciones acumuladas, y una tranquila sensación de esperanza que no me había permitido sentir en años. Mi padre casi muere de un infarto 2 semanas antes, y de alguna manera extraña y paradójica, eso nos había reunido a todos de nuevo. Fue él quien sugirió un viaje familiar como los que solíamos hacer. Incluso usó esa misma frase. Me quedé mirando el teléfono incrédula cuando lo dijo. No había escuchado un nosotros con ese tono desde la secundaria. Así que dije que sí. Dejé de lado mi trabajo. Guardé planes de contacto alternativos. Le dije a mi jefa que estaría trabajando a distancia, no disponible. Vacaciones familiares, le dije por primera vez en una década. Ella sonrió amablemente y dijo, ve a ser una hija. Debería haberlo sabido. Cuando llegué a la fila de facturación de Delta, les di mi nombre y el código de confirmación. La empleada tecleó, luego frunció el ceño, volvió a teclear. Se inclinó hacia la pantalla y me dirigió esa voz suave, educada y ensayada que siempre precede a las malas noticias. Lo siento, pero parece que tu boleto fue cancelado. Parpadeé. No, eso no puede ser correcto. Mi padre lo reservó para los 4, mis padres, mi hermana y yo. Lo confirmé hace 2 días. Se encogió de hombros con impotencia. Todos los demás están activos. Solo falta el tuyo en la lista del grupo. Fue cancelado hace 3 días. Me giré, buscando sus rostros en la terminal, y allí estaban. Mis padres estaban a unos 30 pies de distancia, charlando con mi hermana, Melin. Su largo cabello rubio estaba recogido en un moño pulcro, con gafas de sol sobre la cabeza como una corona. Estaba sonriendo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no pareció sorprendida. Parecía satisfecha. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Mi boleto desapareció, dije secamente. Mi padre frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Los compré todos juntos. Pagué por el grupo. Acabo de hablar con el mostrador. El mío es el único que falta. Se giró hacia mi madre. Gail, ¿lo hiciste? Ella negó con la cabeza, confundida. Claro que no. Miré a Maddie. No dijo una palabra. Solo sonrió. Ladeó la cabeza. Esa misma mirada que recordaba de la infancia. La que puso después de esconder mi ensayo de solicitud de ingreso a la universidad. La que tenía cuando le susurró a un chico que me gustaba que todavía me hacía pis en la cama. Maddie, dije, lo cancelaste, ¿verdad? La voz de mi madre se endureció. Claire, no empieces. Ella nunca quiso que viniera. ¿Lo sabes? Estás exagerando, espetó. Es solo un error, probablemente un fallo de la aerolínea. Reí corta y amargamente. Claro, y resultó que el fallo estaba en mi billete. Mi padre miró su reloj. Embarcaremos pronto. Quizás podamos solucionarlo con el agente de la puerta de embarque. No quedan asientos, dije. A menos que alguno de ustedes quiera quedarse atrás. Silencio. Ese fue el momento en que lo supe. Me quedé allí, en el centro de la terminal, sin nada más que una maleta de mano, resonando mi propio nombre. No dijeron, cancelaremos el viaje. No dijeron, ven con nosotros mañana. Simplemente me miraron fijamente, esperando que les facilitara las cosas. Y lo hice. Les dije que se fueran. Los vi pasar por seguridad. Solo ellos 3. Nadie se giró. ¿De verdad canceló mi billete, o es que nunca planearon que yo viniera? No siempre odié a mi hermana. Hubo un tiempo en que la adoraba. Cuando nació, yo tenía 5 años, edad suficiente para recordar el silencio que se apoderó de la casa antes de su llegada, y los sollozos que mi madre creía que no podía oír. El año anterior había habido un mortinato, un niño sin nombre. Después de que llegara Maddie, el hijo pareció regresar. Todos lo decían. Ella fue el milagro que nos sanó, que salvó a mamá, que hizo sonreír a papá de nuevo. No me importó compartir la luz.
Al principio no, pero las pequeñas cosas se acumularon como polvo bajo una alfombra. Solo lo sientes cuando suaviza tu paso. Cuando tenía 10 años, entré en el cuadro de honor y recibí un certificado del alcalde. Maddie le untó ketchup antes de que pudiera enmarcarlo. Se ve más bonito, dijo. Cuando tenía 12 años, di mi primer recital de piano. Desconectó el teclado 5 minutos antes de mi actuación. Estaba zumbando. Le dijo a mi madre que toqué con dedos temblorosos y sin sonido. Mamá se acarició el pelo esa noche y me dijo que no fuera tan emocional. Es solo la pequeña Claire. Que aprenda. Pero nunca lo hizo. Aprendió a actuar, a llorar en el momento justo, a contar una versión de una historia que omitía sus huellas dactilares. Cuando tenía 15 años, un chico llamado Aaron me acompañó a casa después del grupo juvenil. Al día siguiente, Maddie les dijo a mis padres que me vio colándome en su coche. Me castigaron una semana. Aaron nunca volvió a llamar. Cuando la confronté, no lo negó. Ni siquiera eres buena para caerle bien a la gente, dijo, girando su pulsera de la amistad, su muñeca. Mejor que alguien que lo haga el trabajo. Se lo dije a mamá. Sonrió forzadamente y me dio un paño de cocina. Ustedes, chicas, siempre están compitiendo. Déjalo ya. Para cuando cumplí 17 años, dejé de hablar de los logros escolares. Dejé de intentar traer buenas noticias a casa. Todo lo que hacía parecía hacer que Maddie gritara más fuerte, más brillante, más herida. Cuando entré en UNC Chapel Hill con una beca, Maddie pasó la semana en la cama llorando, porque nadie estaría orgulloso de ella. Mis padres no vinieron el día de la mudanza. Es un momento difícil para Maddie. Mamá había dicho que nos necesita cerca. Esa primera noche en mi dormitorio, me preparé una taza de ramen y vi parpadear las luces del pasillo. Recuerdo haber pensado, así se siente desaparecer sin morir. Pasaron los años. Construí una vida. Obtuve mi título. Me mudé a Asheville. Aprendí a pagar las facturas a tiempo. A llegar temprano a las reuniones, a enviar tarjetas de cumpleaños que nunca fueron devueltas. De vez en cuando conducía a casa para el Día de Acción de Gracias. Maddie ponía los ojos en blanco cuando yo entraba. Se sentaba en el otro extremo de la mesa. Y me interrumpía a mitad de la frase con algo más alto. Mis padres no la corregían. Me pasaban la salsa y cambiaban de tema. La última vez que la visité, me pidió prestada la computadora portátil. Y se olvidó de devolverla durante 2 semanas. Cuando la recuperé, le faltaban la mitad de las teclas. Mis padres me dijeron que fuera amable. Eres tan fuerte, Claire. Mamá dijo que ella necesita más ayuda que tú. Esa frase se me quedó grabada. No era solo que la favorecieran. Era que habían construido una versión de mí que la hacía cruel. Bien, si hubiera desaparecido por completo, ¿alguien se habría dado cuenta? ¿O simplemente lo habrían llamado paz? Me mudé a Asheville por trabajo, y nunca regresé. No fue dramático. No hubo una gran pelea, ni un portazo final. Simplemente dejé de ofrecer partes de mí que nadie pedía. Alquilé un pequeño apartamento de una habitación cerca del río. El ventilador de techo vibraba cuando llovía, y la baldosa de la cocina estaba agrietada debajo del fregadero. Mantuve una planta viva durante 3 años. Compré la comida los domingos. Pagué la factura de la luz por adelantado. No me distancié de mi familia. Contesté las llamadas. Envié tarjetas en días festivos. Una vez, le envié a mi padre un libro sobre salud cardíaca. Y le escribí una nota en la portada. Cuídate. Algunos de nosotros todavía te necesitamos aquí. Él nunca lo mencionó. Cuando Maddie se graduó de la preparatoria, no tenía las calificaciones para la universidad. Así que se matriculó en un colegio comunitario y se quedó en casa. Mi madre publicaba fotos de ella en Facebook todas las semanas.
Maddie en el mercado de agricultores. Maddie en la iglesia. Maddie con un gatito rescatado. Ninguna mención de mí. Pero ya no lo esperaba. Ahora tenía una vida tranquila y cuidadosa. Hice amigos de verdad. No muchos. Pero del tipo que recordaba mi pedido de café, y me enviaba un mensaje cuando nevaba, para preguntarme si necesitaba sal. Daba paseos por el jardín botánico detrás de mi edificio. Vi a parejas discutir por mantillo en Lowe's, y pensé, así se ve la paz. No es ruidosa. No llama la atención. Entonces llegó la llamada. La voz de mi madre estaba tensa. No lloraba, pero casi. Tu padre tuvo un paro cardíaco. Fue grave. Lo reanimaron, pero estuvo cerca. Reservé un tren esa misma noche. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en Greenville, de pie en un pasillo beige del hospital, viendo a mi padre dormir bajo una manta de plástico. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Maddie no me miró cuando entré. Estaba revisando su teléfono en un rincón, con los auriculares puestos. Me quedé una semana. Trabajé a distancia desde la mesa del comedor. Mantuve la casa en silencio. Me aseguré de que tomara sus medicamentos. Arreglé una bisagra suelta del armario y cambié las pilas del detector de humo. Cosas que nadie notó, pero que hice de todos modos. Una mañana, durante el desayuno, papá me miró al otro lado de la mesa y dijo, deberíamos hacer un viaje, los cuatro. Ha pasado demasiado tiempo. Esperé a que alguien se riera. Nadie lo hizo. Lo decía en serio. Dudé, pero luego pensé en la forma en que se agarraba a la barandilla de la escalera ahora, en cómo hacía una mueca al intentar coger su café. Algo en él había cambiado, y tal vez tontamente esperaba que algo en ellos también. Así que dije que sí. Pedí días libres. Despejé mi agenda. Le envié un correo electrónico a mi jefe. Actualicé mi calendario. Empaqué camisas sencillas de lino, un par de sandalias, una novela desgastada que había estado guardando durante años. Quería creer. Esta vez podría ser diferente. Que tal vez después de todo, podríamos sentarnos en un porche en algún lugar y hablar como personas que recordaban los nombres de pila de la otra. Pero cuando llegó el momento en que me paré en ese aeropuerto, con una bolsa en la mano y un boleto que no se escaneó, todo lo que vi fue a Maddie sonriendo. Y todo lo que sentí fue quietud. No rabia, no dolor, solo la silenciosa confirmación de que nada había cambiado. Cuando dejé de intentar ser vista, y simplemente comencé a observar desde lejos. 3 días después de que se fueron, mi teléfono vibró poco después de las 5 a.m. Era mi madre, llamadas perdidas. 7 de ellas. Luego un mensaje de texto. Llámame ahora. Es una emergencia. No pensé que yo había llamado. Ella contestó al primer timbrazo. Voz baja e irregular. Es tu papá, susurró. Algo anda mal. Se me encogió el pecho. ¿Está en el hospital otra vez? No, está estable, pero sus pastillas están desapareciendo. Me senté completamente despierta. ¿Qué quieres decir con que desaparecen? Su medicamento de la mañana, el Carvet Alol. Quedaban 15 cuando empacamos. Ahora apenas quedan 4, y no nos hemos saltado ninguna. Mi mente repasó las posibilidades. Error de conteo de la limpieza. Entonces oí que su voz se volvía más grave. Entré en la habitación de Melín para pedirle protector solar. No estaba allí. Su bolso estaba abierto. Encontré las pastillas, todas metidas en un bolsillo lateral. No hablé de inmediato. Podía oír el océano fuera de la ventana de su hotel. Olas que llegaban como aliento. Podría haberlo matado, dijo finalmente. Y no pude distinguir si era dolor o incredulidad en su voz. No las habría tomado por accidente, dije. No, dijo mi madre en voz baja. No, no lo habría hecho. Le dije que no confrontara a Maddie. Todavía no. No mientras estuvieran atrapados en el extranjero.
Necesitaban documentarlo todo, tomar fotos, guardar las pastillas, esperar hasta que volvieran a casa. Ella se saldrá con la suya. Dije que siempre lo hace, pero no si tienes pruebas. Mi madre dudó. Tu padre quiere hablar con ella esta noche. Dice que necesita oírlo de él. Quise detenerlos. Sabía cómo iba a terminar esto. Pero también conocía a mi padre callado hasta que no lo estaba. Y cuando no lo estaba, ya era demasiado tarde para cambiar de tema. Esa noche volvieron a llamar. Esta vez era papá. Su voz temblaba. Explotó, dijo. Claire nunca había visto nada igual. Me contó que la sentaron tranquilamente, solo ellos dos. Le mostraron las pastillas. Cuando le preguntaron por qué, Maddie se rió. Luego gritó. Los acusó de traición. Dijo que estaban tratando de humillarla. Los llamó mentirosos. Dijo que los veía reemplazándola conmigo. Dijo que papá debería haber muerto, si solo iba a traerme de vuelta a sus vidas. Dijo que una lámpara, sus zapatos. Cogió el teléfono del hotel y gritó en la recepción. Llamaron a seguridad, luego a la policía. La arrestaron. Mi padre susurró. Tu hermana. La esposaron. Claire. No paraba de gritar tu nombre, como si todo girara en torno a ti. No sabía qué decir. No me gritaba a mí. Le gritaba a la versión de mí que nunca había existido. La hermana fantasma, que no se llevaba nada, pero a la que culpaban de todo. La han liberado, añadió. Pero ahora tenemos habitaciones separadas. El hotel nos ayudó a cambiar de piso. Hubo una pausa. Simplemente no lo sabíamos, dijo con la voz quebrándose. De verdad que no lo sabíamos. Casi le creí, pero ellos sí lo sabían. En el fondo, bajo las excusas y las sonrisas fingidas, lo sabían desde hacía años. Simplemente nunca lo dijeron en voz alta, hasta que las consecuencias llamaron a su puerta. ¿Qué pasa cuando la niña prodigio finalmente queda al descubierto y se vuelve contra quienes la crearon? La siguiente llamada llegó menos de 24 horas después. Esta vez, mi madre no susurraba. Su voz era aguda y cortante, llena de pánico. Claire, no encontramos nuestros pasaportes. Parpadeé. ¿Qué? Los dos se han ido, y también nuestras carteras. Estaban en el cajón junto a la cama anoche. Ahora simplemente no están. Me quedé de pie en medio de mi cocina, todavía con mi café en la mano. El vapor rozó mi cara. ¿Preguntaste en recepción? ¿En limpieza? No hicimos nada. Entregamos la identificación de Ron, mis tarjetas de crédito. Todo se ha ido. No dije nada. La voz de mi madre se quebró. Creo que ella las tomó. Tenía sentido después de lo que pasó. Después de ser arrestada. Después de que le dijeran por primera vez en su vida que había ido demasiado lejos. Y ahora se aseguraba de que no pudieran irse sin ella, dijo. Mi madre susurró que si alguna vez te elegíamos de nuevo, nos arrepentiríamos. Me senté lentamente. Ya no se trataba de pastillas, ni siquiera de rabia. Era control. Lo único que Maddie había necesitado más que atención. Estamos atrapados, Claire. Sin identificaciones, sin tarjetas, sin pasaportes. No podemos volar. No podemos reservar un nuevo hotel. Ni siquiera podemos alquilar un coche para ir al consulado. No tenemos nada. La fila se quedó en silencio por un momento. Luego añadió suavemente. Necesitamos tu ayuda. Ahí estaba. Las palabras que nunca había oído de su boca. Ni cuando me mudé, ni cuando me gradué. Ni cuando me ascendieron. Ni cuando me senté sola en acción de gracias, mientras se tomaban fotos familiares sin mí. Te necesitamos. Les envié dinero por Western Union. Suficiente para llegar a la embajada. Comer, volver a reservar un hotel. Luego me quedé al teléfono explicándoles los pasos. Busqué el horario del consulado. Redacté una declaración jurada por documentos perdidos.
Busqué una guía para el reemplazo de pasaportes de emergencia, y se la envié por correo electrónico en formato PDF. No los regañé. No me regodé. Lo traté como si fuera un desconocido que necesitara ayuda. Más tarde esa noche, mi padre llamó. Quiero decir que lo siento, dijo. Deberíamos haberlo visto antes. Hubo una pausa. Simplemente no sabíamos cómo admitirlo. Que nos habíamos equivocado. Lo dejé hablar. Te llamamos dramático, dijo. Te llamamos celoso. Pero solo estabas diciendo la verdad, ¿no? Sí, dije otro silencio. Luego su voz más baja. Y aún así nos ayudaste. No iba a dejarlos abandonados. No te habría culpado si lo hubieras hecho. No lo dije, pero me habría culpado a mí mismo. No porque les debiera algo, sino porque no podía convertirme en la persona que una vez me acusaron de ser cruel por naturaleza, vengativa, pequeña. No era pequeña, simplemente recordaba demasiado. Maddie no les habló durante el resto del viaje. Se negó a devolver los pasaportes. Finalmente, los dejó en la recepción sin decir una palabra, sin disculpas, sin explicaciones. Mis padres volaron a casa 2 días después, más silenciosos de lo que jamás los había visto. No llamaron al aterrizar, pero 2 mañanas después, encontré un paquete en la puerta de mi casa. Dentro estaba el libro que le había enviado mi padre, el de la salud del corazón, que pensé que había olvidado. Había una nota en la portada escrita de su puño y letra. Gracias por mantenerme viva en todos los sentidos que importaban. ¿Podría haberme marchado esta vez? Sí, pero tal vez la cuestión no era demostrarles que estaban equivocados, sino simplemente dejarles ver. Siempre había tenido razón. Maddie no se desmoronó. Estalló. Una vez que regresaron a casa, ella se negó a hablarles durante 2 días. Luego, como si esas horas de silencio se hubieran convertido en cuchillas afiladas, comenzó a arremeter, no con palabras, sino con control. Tomó las llaves del auto y las escondió 2 veces. Una vez, cuando mi padre tenía una cita de seguimiento con el cardiólogo, rompió una vajilla cuando mi madre le pidió que bajara el volumen del televisor. Una noche, arrastró una silla al pasillo, se sentó y reprodujo el mismo clip de 3 segundos en su teléfono, en bucle, hasta el amanecer. Les dije a mis padres que documentaran todo. Les dije que ya no eran solo rabietas. Era un patrón. Era peligroso. Estuvieron de acuerdo en silencio, con cuidado. Entonces la situación se agravó de nuevo. Atacó a mi padre con un cuchillo de cocina durante una discusión. No fue una herida profunda, solo un rasguño en el antebrazo, pero eso no importó. Estaba sangrando y fue suficiente. Llamaron a la policía. Maddie fue arrestada esta vez por agresión. No lloró, no suplicó. Ella simplemente los miró como si la hubieran traicionado por última vez. Presentaron cargos, no porque quisieran castigarla, sino porque era la única manera de sacarla de la casa. Presentaron una orden de alejamiento, cambiaron las cerraduras, contrataron a un abogado. No fui a la audiencia. Observé todo desde mi apartamento en Asheville, siguiendo los documentos judiciales, leyendo los mensajes de texto que llegaban como alertas de tormenta. Ella sigue llamando desde la cárcel del condado. ¿Deberíamos contestar? Les dije que no. Ella había tenido su atención durante años. Que el silencio se quedara donde debía estar. Ahora, cuando la orden de desalojo se finalizó, me ofrecía. Les pedí que vinieran a quedarse conmigo un tiempo. No por culpa, sino para darles tiempo a respirar. Y tal vez, para que vieran en silencio en quién me había convertido cuando no me estaban borrando. Llegaron 2 días después, con 2 bolsas de lona, y la mirada de personas que acababan de salir de algo que ellos mismos habían construido. Preparé la habitación de invitados con toallas limpias, llené la nevera con café descafeinado, y dejé una llave de repuesto en un cajón que pudieran encontrar sin preguntar.
No hablamos de Maddie. Al principio no hablamos de mucho, pero en la tercera mañana, mi padre se sentó a mi lado en el porche trasero, viendo cómo la niebla se disipaba de las estribaciones de Blue Ridge. Me dio una taza de café, y se aclaró la garganta, como si no estuviera seguro de si merecía hablar. Nunca fuiste el problema, dijo. Asentí. Mi madre se unió a nosotros un poco más tarde. No dijo nada. Solo se ajustó el cardigan sobre los hombros y miró más allá de los árboles, como si intentara encontrar el camino de regreso a una versión de sí misma que no hubiera creído en las peores cosas. Esa tarde, saqué un pequeño sobre del cajón de mi escritorio. Dentro había una copia impresa de la información de su vuelo de regreso. Lo había reservado para el lunes siguiente. Lo dejé en la mesa de la cocina, debajo de una piedra de río lisa, de esas que se ponen en las tumbas o para sellar promesas. La mañana de su partida, abracé a mi madre. Me abrazó un segundo más de lo que esperaba. Mi padre parecía querer decir algo más, pero no se lo pedí. En la puerta, les entregué el sobre de nuevo. Hay una segunda copia en su maleta, dije, por si ésta se pierde. La miró, luego me miró a mí. Gracias, dijo. No sonreí. No lloré. Simplemente asentí y cerré la puerta tras ellos. Nunca desaparecí. Simplemente construyeron un mundo que era más fácil cuando yo me iba. Pero ahora saben que siempre estuve aquí, observando, esperando, y finalmente optando por no desaparecer.